Gracias por acompañarnos a nuestra segunda temporada del canal Arochi and Littner, con nuevos capítulos, más invitados y contenido que te va a interesar. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestra segunda temporada. Estoy el día de hoy con una gran especialista en el tema que vamos a platicar, Ana Cecilia Yorgana. Ella es actualmente Corporate Counsel de Google y creo que es una gran invitada que vamos a tener hoy porque justamente queremos tratar el tema de inteligencia artificial. Yo sé que si hablo de inteligencia artificial en temas generales, nos puede dar para 5 horas de plática, ¿no? Sin duda. Entonces creo que es muy importante que acotemos un poquito y podamos medio platicar de casos o cosas muy específicas de la inteligencia artificial. Es un tema sumamente polémico y creo que hoy sería una buena oportunidad para que pudiéramos platicar un poquito de los deepfakes, ¿no? Partiendo de qué son los deepfakes, a ver si nos pudieras platicar un poquito como el qué son, cómo se están utilizando, ¿no? O qué es lo que tiene de tanto polémica o por qué tanta moda alrededor de esto. Y finalmente sí distinguirlo un poquito de lo que son las fake news, ¿no? Que no son lo mismo, que fake news ya es un concepto que hemos escuchado desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, que vale la pena distinguir, ¿no? Ok, muy bien. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y entrando precisamente en materia, efectivamente, ahora uno de los temas centrales cuando hablamos de inteligencia artificial es el uso indebido de la imagen de alguna persona, ¿no? Y esto es lo que conocemos como, está relacionado con lo que conocemos como deepfake. Un deepfake es, digamos, un montaje del rostro de alguna persona, sobre todo personas conocidas o famosas, en un video o en una fotografía que en realidad no sucedió, ¿no? Los deepfakes están elaborados en su mayoría por herramientas de inteligencia artificial y pues tienen el propósito de engañar, ¿no? Puede ser un engaño con cierta malicia o puede ser un engaño que pueda ser hasta paródico, ¿no? O sea, como chistoso. No sé si recordarás la fotografía que se hizo viral hace algún tiempo del Papa Francisco utilizando un abrigo de esta marca muy conocida que es Balenciaga. Ah, claro, sí. Esa imagen fue realizada por una inteligencia artificial y si bien no es que hubo un daño como tal a nadie, pues el propósito era precisamente hacer una especie de parodia. Comparando esto con las fake news, ¿no? Las noticias falsas, número uno, no necesariamente son creadas por inteligencia artificial. Okay. Es más, en su mayoría son creadas por seres humanos y el objetivo es pues generar tendencias o convencer a la población en general de alguna cosa o lograr que un cierto sector se incline hacia una decisión versus otra, ¿no? Las fake news últimamente se han utilizado muchísimo en la política. Posiblemente recuerdes que hace algún tiempo, de hecho en 2016, cuando Donald Trump fue electo presidente, hay toda una teoría de la conspiración detrás de esta elección, claro, que argumenta que inclusive ganó la elección por una estrategia de fake news. Y lo que es muy interesante, nada más como dato curioso, de toda esta teoría de la conspiración que hay detrás de esto, es que cuando uno ve una noticia que favorece al candidato con el que comulgas, es mucho más probable que la creas y mucho más probable que no verifiques la fuente de esa noticia. Y que incluso la compartas. Y que además la difundas. Claro, ¿no? Como reconfirmando tu ideología política de alguna manera. Claro. Entonces, pues esto hace que la propagación de fake news en el entorno político pues sea sí sea una estrategia a la que ciertos políticos pues pudieran recurrir. Así es que esta teoría de la conspiración no necesariamente es descabellada, ¿no? Claramente.
hablando de casos, ejemplos que tenemos en nuestra política mexicana. Acabamos de pasar por un proceso electoral, el más grande que ha visto nuestro país, y sin duda no fue la excepción, ¿no? Vimos deepfakes en el cual Claudia Sheinbaum decía, no tachen mi nombre, sino que más bien escriban en la boleta AMLO, ¿no? Como insinuando que AMLO sería reelecto, ¿no? En fin, vimos muchos ejemplos de deepfakes y de noticias, pues no necesariamente ciertas, sino que tendenciosas. Pues bueno, estas son las diferencias. Creo yo que hoy en día, cuando hablamos de fake news, sí podemos estar hablando también de un deepfake, ¿no? Sí, lo pueden combinar, ¿no? Sí. Lo vimos en el proceso electoral, ¿no? Entonces sí, a pesar de que son dos cosas distintas, no quiere decir que las vamos a ver en escenarios distintos. No. Podemos encontrarnos que una fake news se hizo mediante una deepfake porque sale alguien que tiene cierta influencia social, política, ¿no? Diciendo algo, convocando a algo, y de ahí se propaga un mensaje totalmente equívoco, ¿no? Claro, y además tenemos que estar conscientes, hoy en día que sabemos que esto sucede, tenemos que estar conscientes que estas cosas tienen un impacto real, ¿no? Si nos vamos a 2020, ¿no? Año estupendo con la magnífica pandemia que todos vivimos, cobró mayor relevancia el tema de las fake news por toda la información falsa que había alrededor de la epidemia, ¿no? Claro. Se hizo viral que el COVID se podía curar si tomaba uno cloro. Claro, ¿no? Era para desinfectarse. Para desinfectarse. E incluso parecía que esa información había sido emitida por la ONU, ¿no? Entonces, imagínate que teníamos los hospitales a reventar de gente francamente delicada por COVID, y había que atender a alguien que había ingerido cloro, ¿no? No, o por ejemplo, toda la información alrededor de las vacunas, ¿no? Claro. Que al día de hoy creo que mucha de esa información no fue aclarada, los provacunas y los antivacunas, sí. Y entonces había una infinidad de estudios médicos que ya no sabías si realmente eran ciertos o no eran ciertos, diciendo si te debías de vacunar o no, si había, ¿no? Como efectos como adversos o colaterales, ahora sí que lo que te inyectabas en la vacuna. Así es. Y eso hubiera tornado algo, me parece, sumamente delicado si de pronto saliera un actor, una actriz, ¿no? De Hollywood famosísimos diciendo no te vacunes, o sí vacúnate, ¿no? Por ejemplo, mediante un deepfake. Claro. ¿no? Y entonces obviamente le inyecta un poder a las fake news importantísimo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues ahora sí que, como tú dices, tienen un impacto social importante. Sin duda. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en México, no? Uno dice, bueno, si de pronto como suplanta mi identidad, que en inglés le dicen mucho el impersonating, ¿no? Mediante una herramienta de inteligencia artificial, ¿qué haces, no? En México, ¿cómo están las regulaciones o qué pasa ahí, ¿no? Bueno, uno de los temas también que se discute hoy en día mucho alrededor de la inteligencia artificial es la falta de regulación, ¿no? Y si bien es cierto que no tenemos en México una regulación específica alrededor de inteligencia artificial y mucho menos alrededor de imágenes generadas a través de inteligencia artificial, también es cierto que tenemos diversas disposiciones que resultan relevantes para responder esta gran interrogante, ¿no? ¿Qué hago si mi imagen es suplantada, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría, dependiendo de lo que quieras resolver, la regulación a la que debemos acudir, ¿no? Okay. Para empezar, te diría, desafortunadamente los deepfakes también están siendo utilizados bastante para generar contenido inclusive pues pornográfico o sexual, ¿no? Y creo que es uno de los peores casos en los que se puede utilizar la inteligencia artificial. Lo hemos visto recientemente con Taylor Swift. Se hizo conocido que ella sufrió de este acontecimiento y que pues obviamente está iniciando las acciones legales pertinentes. En México, gracias a la ley Olimpia, tenemos un delito tipificado que es la violación a la intimidad sexual. Gracias a esto, hoy la violación a la intimidad sexual no es nada más que a ti te graben o te tomen fotos y que se compartan esas fotos íntimas, sino que esas fotos sean también un montaje y que no sean reales. Okay. Eso es crucial para
que tú, si eres víctima de una situación como estas, puedas iniciar una acción no tiene legal que ser penal. mi cuerpo. Correcto. ¿No? Simplemente puede ser un cuerpo de alguien más o incluso no hecho mediante alguna herramienta. Correcto. Pero si de alguna manera me identifica a mí o me asocia con ese contenido, claro, entonces entro dentro de esa protección. Por supuesto que esto es importante reconocerlo. México es de los muy pocos países a nivel global, especialmente a nivel Latinoamérica, que tienen una disposición de esta naturaleza. Y es bien importante que esa disposición establece precisamente esto, que no necesariamente tiene que ser tu fotografía, sino que puede ser falsa, ¿no? Y esto, aunque sea falsa, te da un derecho a que acudas ante las autoridades penales, ¿no? Para realizar esta podemos, acción. Aunque los deepfakes no eran algo que estuviera en ese momento cuando salen, ¿no?, esta serie de reformas, Ley Olimpia, sí, podemos encontrar que está dentro del ámbito de protección, lo cual es positivo, porque entonces ya no necesitas una reforma, claro, ya no necesitas, ¿no?, enmendar las leyes, crear una nueva ley, sino que tenemos ya ahí protección a pesar de que es una tecnología posterior, ¿no? Correcto, correcto. Así es que, pues la Ley Olimpia sigue cobrando especial relevancia, ¿no? Claro. Esto en sentido penal. Ahora, hablando de un tema de imagen, ¿no? De mal uso de nuestra imagen, de nuestra vida privada, tenemos también una ley de responsabilidad civil para la protección del honor, la vida privada y la propia imagen, que es aplicable únicamente en el Distrito Federal. Esta ley lo que busca es una protección similar a la protección que se tiene en distintas jurisdicciones, conocida como el derecho de la personalidad. Okay. Y un ejemplo bien claro es el estado de California en Estados Unidos tiene una regulación bastante sólida en materia de derechos de personalidad. ¿Por qué? Por Hollywood. Claro. Tal cual, ¿no? Claro. En ese estado se concentra una gran cantidad de celebridades, ¿no? Y de paparazzis, y entonces, pues ahí sí es como el medio oeste, sí, donde todo puede suceder con la imagen de la gente famosa, ¿no? Sí, que hay conductas sumamente intrusivas, ¿no? Así e invasivas a la vida privada. Así es, ¿no? Y entonces tenemos esta legislación que, si bien es una legislación local, es una legislación poderosa que establece que cualquier invasión a esta, llamémosle, vida privada o a nuestra propia imagen puede generar un perjuicio, ¿no? Okay. O sea, nos puede lastimar, puede ser algo lascivo. ¿Y qué sucede si esto nos pasa? Tenemos derecho, gracias a esa disposición, tenemos derecho a una indemnización por un daño moral, ¿no? Okay. Entonces, atando esto a la disposición penal de la que acabamos de hablar, ¿no? Tenemos dos acciones relevantes, la penal, y una vez que ese, digamos, procedimiento penal quede formalizado, pues ahora voy por mi indemnización, ¿no? Y mi resarcimiento económico. Y luego, posteriormente, tenemos disposiciones también bastante relevantes en la Ley Federal del Derecho de Autor, que habla sobre el retrato, ¿no? de una persona. Si bien la imagen de una persona es debatible si es derecho de autor o no, al menos en nuestro país, esta ley en materia de derechos de autor sí prevé cuestiones relacionadas con la imagen y el retrato de una persona. Y esa ley tiene una disposición muy importante que a veces se nos olvida que está ahí, pero que son dientes de verdad ahí, sí. Establece que una infracción o llamémoslo una violación a los derechos previstos en esa ley puede tener como consecuencia que el infractor tenga que indemnizar a la víctima con hasta el 40% del beneficio económico que se obtuvo a partir de esa violación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un caso que es más o menos reciente que nos deja ver muy claramente hasta dónde llega esta disposición, que es un caso en el que Gael García inició una acción legal en contra de Johnny Walker, porque Johnny Walker en una campaña publicitaria utilizó la imagen de Gael García sin su consentimiento, ¿no? Okay. Y además en esta campaña, por lo que entiendo, también había imágenes, no solo imágenes
de acontecimientos públicos a los que asistió Gael García, sino que cuestiones de la vida privada, ¿no? Y entonces Gael García inicia esta acción legal, llega hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte resuelve que se debe de indemnizar, así es. Invoca esta disposición expresa de la Ley Federal del Derecho de Autor del 40%, ¿no? Entonces, obviamente después Johnny Walker impugnó y demás, y al final... Y el tema de la cuantificación se vuelve complejo, correcto, ¿no? En sí mismo es complejo, correcto. Pero al final sí hay ahí una disposición bastante clara, ¿no? De una consecuencia, de una sanción por el uso no autorizado de la imagen de una persona, ¿no? Así es. Yo entendería, ¿no? Que de pronto este tipo de regulaciones pueden llegar a ser un poquito más laxas cuando se trata de personas famosas, ¿no? Así es. Como entendiendo, bueno, si eres famoso, de alguna manera estás sujeto, ¿no? O estás a disposición de ciertas situaciones, ¿no? Que te exponen un poco más que una persona, por ejemplo, como yo, ¿no? Que vengo a trabajar y regreso a mi casa, entonces... Claro, por lo que conocemos nosotros los abogados como el interés público que generas tú por ser famoso, ¿no? Y entonces, sí, sin duda, a una persona famosa se le percibe con un estándar mucho más alto en cuanto al derecho de privacidad versus una persona como tú y como yo que no somos famosos. Entonces, algunas personas lo pueden decir lo ven hasta como el precio que se paga por la fama, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, al final creo que estas herramientas de inteligencia artificial, si bien pueden de pronto ayudar, se decía mucho, ¿no? Que de pronto cuando hay desnudos en las películas se utilizan dobles, ¿no? Ese no es el cuerpo de tal actriz o de tal actor, ¿no? Hay un doble. Hoy por hoy quizá eso ya no requieres el doble, ya puedes utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Pero también entonces se da el caso de si yo quiero generar contenido utilizando la imagen de una persona y esa persona no me da su autorización, no me permite, ¿no? Obtener imágenes o videos de ella, ¿no? Para poderlos utilizar, entonces utilizar la herramienta, ¿no? Que entra un poquito como en el uso ético y no ético de este tema, ¿no? Claro. Y qué bueno que tocas el punto de la discusión de la ética alrededor de la inteligencia artificial, porque estamos viendo justamente cómo ahora cobra mayor relevancia, vuelve a cobrar relevancia esta discusión ética y filosófica, ¿no? Igual y la humanidad dejó de tener estas conversaciones hace tiempo, pero ahora vemos cómo es importantísimo volver a poner al ser humano en el centro del desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Porque si no estamos recordando constantemente que estas tecnologías deben estar al servicio del ser humano, se pierde el foco y entonces es cuando se empiezan a generar estos malos usos de estas herramientas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta recordar que la inteligencia artificial no es algo nuevo, especialmente no es algo nuevo para la industria de la tecnología, ¿no? Si bien nosotros, consumidores en general, apenas es cuando estamos teniendo un contacto directo con este tipo de herramientas para ser nosotros los creadores, ¿no? de cuestiones a partir de estas herramientas, la industria no. La industria lleva creando estas herramientas desde hace 15, 20 años. Y por lo tanto, desde entonces saben la responsabilidad que esto implica, ¿no? Y se han autorregulado con políticas sólidas para generar este tipo de herramientas a partir de principios y ética, ¿no? Que ponga precisamente al hombre como centro, ¿no? Y que atienda a las necesidades del ser humano. Entonces, creo que es un poco importante recordar esto para no perder de vista que la industria está consciente de esto, está consciente desde hace tiempo, ¿no? Y que hace esfuerzos reales constantemente para que estas tecnologías sean éticas y responsables. Claro, que bueno, al final en algún tiempo creíamos que esta gobernanza, ¿no? de políticas de inteligencia artificial solo correspondía a la industria de la tecnología, ¿no? Y de pronto ya empezamos a ver que ya hay empresas en otras industrias, no sé, la industria alimenticia o la industria de la moda o la industria, ¿no? Que ya empiezan también a implementar políticas internas de inteligencia artificial
en la medida que incluyen o incorporan programas de inteligencia artificial como herramienta en la operación de la empresa, ¿no? Entonces, creo que sí, ese ha sido un paso. Y tienes razón, al final, probablemente yo, en mi interacción en redes sociales, en mi uso de un teléfono celular, yo ya he interactuado con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pero o no se le llamaba así o no habíamos puesto la atención suficiente, ¿no? Sí. Entonces, ahorita hay un boom importante de empresas que ya lo lanzan no como un programa incorporado, como una función incorporada, sino ya el programa en sí mismo, ¿no? Y entonces, de pronto, pues claro que viene esto y creo que hay mucho miedo también. No sé si se debe a un tema de desinformación o de asimilar lo nuevo, como en su momento se asimilaron muchas otras cosas tecnológicas, ¿no? Si yo le digo a alguien hace 50 años que va a existir un aparato, porque puedes hablar por teléfono, pero también puedes interactuar, pero también puedes tomar fotografías, no te lo cree, ¿no? Claro. Entonces, creo que es como un poquito también nuestra capacidad de adaptación a lo que viene, y lo que es muy importante es mantener esa ética en el uso de estas herramientas, precisamente para no afectar a la sociedad, sino para brindarnos medios para seguir avanzando, ¿no? Este miedo no se debe necesariamente a desinformación. Como lo platicábamos, yo creo que tiene mucho que ver con que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esta tecnología, ¿no? Como que todavía lo vemos como que el cielo es el límite y eso nos genera mucha incertidumbre. Yo creo que estamos empezando a ver cómo no nada más los gobiernos, sino la industria, conjuntamente con los gobiernos están haciendo esfuerzos serios para tener una regulación que, si bien ponga esos límites, ¿no?, pero que no frene la innovación. Claro. ¿No? Que encontrar ese balance pues no es nada sencillo. Y que incluso la proteja. Y ¿no? la proteger la innovación es importante para en la medida de seguir invirtiendo, ¿no? Y seguir avanzando, seguir desarrollando, ¿no? Esa parte también es clave. Por supuesto, por supuesto. Porque ¿qué pasa? Si no damos estas protecciones, yo pienso que la consecuencia natural de esto va a ser que entonces nadie quiera divulgar que una creación fue hecha por inteligencia artificial. Y entonces esa falta de transparencia creo que va a acarrear consecuencias aún más pesadas. Claro, ¿no? Hacia el entorno de la mala fe, hacia el entorno, ¿no?, como de meter las cosas abajo del tapete para que no se vean. Claro. Sí, hoy en día ya se ve mucho, por ejemplo, solicitudes de registro para reconocimiento de obras de autor en las que y pone, ¿no?, autoría, ¿no?, mediante herramienta de inteligencia artificial. Se está debatiendo, creo que en este caso en particular, que es harina de otro costal, dirían, ¿no? Tiene mucho que ver con la originalidad, ¿no? Sí. En México, que protegemos mucho la autoría en una persona física, ¿no? Entonces, bueno, hay un sinfín, ¿no?, de factores que influyen en esas cosas. Y considero que, creo que conforme avanzan las tecnologías, todo lo que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial, también avanzan de pronto quien se quiera aprovechar de eso, y lo importante es brindar herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de los deepfakes, mientras existe una herramienta de aviso, ¿no?, y retiro de contenido, como el famoso Notice and Takedown, mientras existan ese tipo de cuestiones, creo que podemos seguir concientizando hacia Claro. un uso ético de esto y en cómo realmente nos puede beneficiar, más allá de afectarnos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y creo que le acabas de dar al clavo. En la medida en la que las herramientas que utilizamos todos los días vayan mejorando y vaya siendo menos complicado detectar contenido creado con herramientas de inteligencia artificial, pues más va a estar más de nuestro lado la inteligencia artificial, ¿me explico? Sí. Y estos son compromisos serios a los que ha accedido la industria, ¿no? Hace no mucho, me parece que fueron Google, Microsoft y OpenAI quienes firmaron un acuerdo suave, pero no deja de ser un acuerdo en el que se comprometieron a que las herramientas de inteligencia artificial que ellos desarrollen cumplan con los principios en materia de inteligencia artificial, que esto significa que sean responsables, seguras, transparentes, y que además
apoyan, ¿no? Apoyan a los reguladores en distintos países, se acercan a estos reguladores para poder construir un marco normativo que nos deje seguir avanzando con la innovación, pero que no se permita un desorden, ¿no? Absoluto, en materia de un uso irresponsable, ¿no? De alguna manera de estas cosas. Exactamente. Oye, bueno, a ver, y platícame un poquito como qué casos polémicos ha habido, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que merezca que estemos aquí hablando deepfakes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues han pasado un par de casos que a mí me parecen muy interesantes. El primero es un video que recientemente se hizo viral, que es un tráiler de la película de 007 en el que salen Margot Robbie y este otro actor. Creo que sí lo vi, sale con Henry Cavill, ¿no? Que son ellos dos. Ajá, exactamente. Ese tráiler no es real, está generado por inteligencia artificial. Okay. Y de hecho, si tú ves la descripción del video, al menos en YouTube, el creador de entrada divulga que es hecho por inteligencia artificial, pero además lo divulga como diciendo el único propósito es echar a andar la imaginación y casi como si fuera una parodia, ¿no? Okay. Como si de entrada quisiera que poder invocar un fair use, ¿no? Ok. Que digo, este concepto de fair use es que hay ciertas excepciones al derecho exclusivo que otorgan los derechos de autor, ¿no? Y hay ciertos usos permitidos, ¿no? Claro, como por ejemplo el educativo, ¿no? Para fines educativos o fines informativos, ¿no? Cuando no persigo un lucro, ¿no? Que entran como todas esas excepciones que te permiten. Claro, ¿no? Claro. Que tú lo acabas de decir, no persigo un lucro. Pero si tú ves ese video, tiene anuncios. ¿Sí? Entonces hay una ganancia. Se puede inferir, no necesariamente, pero se puede inferir que hay una ganancia de dinero. O un beneficio, ¿no? Exactamente. Quizá, por ejemplo, promocionar el programa o la herramienta específica de inteligencia artificial, como diciendo, mira todo lo que puedes alcanzar a hacer con esto. Y bueno, pues sí hay como ahí un beneficio, ¿no? Un posicionamiento del producto. Pues al final sí es... Cuando uno dice el lucro, bueno, es que a veces uno es directo y es muy claro, pero el indirecto tiene una cantidad de matices, ¿no? Exactamente. Y precisamente nuestra ley en materia de derechos de autor prevé ambos lucros, el directo y el indirecto. Y entonces la gran interrogante aquí es... ¿Sería tan famoso este video si no hubiera utilizado la imagen de estos dos actores que son súper famosos? Y entonces estos actores tendrían alguna razón para pedir que se les pague. Claro, pudieran ser el valor agregado. Exactamente. Entonces, creo que este caso todavía... Me parece que ninguno de estos actores ha mencionado que iniciaran ningún tipo de acción legal, pero si lo hacen sería interesante ver por dónde vaya hasta dónde y llega. en qué jurisdicción, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo? O sea, toda esa parte siempre es muy interesante. Exactamente. ¿No? Y hay otro que también me parece interesante, que es respecto de Scarlett Johansson. Si recuerdas, Scarlett Johansson hizo una película hace ya algunos años en la que ella representa precisamente a una inteligencia artificial y se utiliza su voz tal cual. Ella habla... Tal cual. Y cuenta la leyenda que OpenAI se acercó a Scarlett Johansson para pues pedirle permiso de utilizar su voz para su herramienta, para una de sus herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y cuenta la leyenda que Scarlett Johansson se enojó, pero pues de todas formas lanzan esta herramienta y la voz es sustancialmente similar a la de Scarlett Johansson. Okay. Entonces, hablando un poco de los derechos de personalidad de los que hablábamos, no se trata solamente de la imagen, sino de también... cómo te ves, ¿no? No es solo eso, sino son tus rasgos de personalidad, incluyendo, por supuesto, tu voz. Claro. Y entonces aquí vienen otras interrogantes como... ¿se podría invocar una especie de fair use que no estuviera perfectamente relacionado con derechos de autor, ya que se trata de la voz de alguien? ¿O se pudiera invocar un fair use por el estudio, por ejemplo, que es el titular del guión en el cual Scarlett Johansson hace la voz de ese guión? Entonces, creo que vienen muchas interrogantes a raíz de este... Ay, a ver, al final hay personas que tienen
una característica en la voz que las identificas. Por ejemplo, Eugenio Derbez, cada doblaje que hace Eugenio Derbez, sabes que es él. Totalmente. Vaya, no necesitas verlo a él en la escena para decir, esta es la voz de Eugenio Derbez, ¿no? O sea, sí hay muchas personas, hay muchos actores, ¿no? Principalmente, que tienen una característica particular que claro que se vuelve identificable, ¿no? Entonces... Por supuesto, y en este caso en particular me parece que la relación es clara. Ella hizo el papel de una inteligencia artificial hace años. Entonces, me parece completamente natural que se le busque para... ahora en la realidad, en el mundo real, utilizar su voz, ¿no? Para este tipo de herramientas. Claro, pues qué interesante. La verdad es que empieza ya a verse este tipo de polémicas y no creo que aquí paren, ¿no? No. Creo que al final va a ser algo que se va a seguir dando, se va a seguir viendo y es lo que precisamente va a forzar a generar criterios, regulaciones, determinaciones, ¿no? A nivel, obviamente hay países que siempre uno está volteando a ver. Estados Unidos es uno de los países que el mundo siempre voltea a ver qué resuelve, ¿no? Qué criterios se pueden adoptar o aterrizar a jurisdicciones distintas, países vecinos. Y creo que esa parte justo va a ser muy interesante, ¿no? El largo camino por recorrer que todavía tenemos en el área legal de cómo se van a llevar estos asuntos directo a este campo, ¿no? Así es. Pues te agradezco muchísimo. Creo que es un tema sumamente interesante. Me gustaría mucho que en un futuro pudiéramos abarcar o abordar otros temas de la inteligencia artificial y nos daría mucho gusto tenerte otra vez de invitada. Encantada. Pero creo que por ahora pudimos abarcar de forma bastante completa los deepfakes. Te lo agradecemos muchísimo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Si te gustó el contenido de este capítulo, no olvides darnos like y síguenos en nuestro canal.